Caminaba por el pasillo y podía ver las puertas abiertas, las habitaciones en completa oscuridad. Temblaba a cada paso que daba. Somos el proyecto Privia Salva. Aló, soy Victoria Sí, y estoy nuevamente contigo para seguir escuchando los relatos del misterioso diario de Isela Ramírez. Si no los has escuchado puedes encontrarlos en nuestro canal y seguirnos para que estés enterado cuando haya uno nuevo. Comenzamos. Las estatuas de cantera. Recorriendo un pueblo en el Bajío, donde comienzan las tierras chichimecas, rumbo a Zacatecas, pude ver lo increíble de su actividad principal, la escultura de piedra de cantera, maravillosas estatuas labradas, fuentes de agua, increíbles esculturas. Lo que estaba viendo en ese momento era sorprendente. Me hospedé en una posada. Dentro del patio central tenía un jardín con una fuente y estatuas de cantera alrededor, siluetas de gárgolas y personajes bien labrados. Cené café y pan, platiqué un rato con la anfitriona y me fui a mi dormitorio. Dormía profundamente, cuando una sensación de que alguien me observaba me despertó. Al abrir los ojos, vi la cabeza de una mujer griega labrada en piedra, sobre el pequeño ropero que había frente a la cama. Por un momento, casi juro que me observaba al dormir. Comencé a sentir como un frío recorría mi piel, desde los pies hasta la cabeza. Me quedé observando la cabeza y el cuello de la mujer, pero ésta se movió hacia el lado derecho. Comencé a temblar. No podía moverme. La cabeza entonces siguió desplazándose hasta sacar su cuerpo entero por el costado del ropero. Temblaba de miedo. Intentaba mover los brazos y las piernas, pero era inútil. Me miró nuevamente. Sentía como el frío recorría mi cuerpo por dentro y fuera, mientras la estatua de la mujer de piedra caminaba para salir de la habitación. Solo hasta ese momento pude moverme y tomar una gran bocanada de aire. El miedo me había invadido por completa. Me paré. El ropero estaba intacto. Salí del cuarto. Giré a la izquierda. El pasillo era oscuro. Solo la luz de una vela en la sala podía verse. Eran como 20 pasos. Caminaba por el pasillo y podía ver las puertas abiertas, las habitaciones en completa oscuridad. Temblaba a cada paso que daba. Trataba de no falsear mi andar. Mientras me acercaba a la sala, sentía miradas a cada habitación oscura que pasaba. Por fin la sala. No había nadie. Solo un par de estatuas de cabeza de mujeres griegas labradas en cantera, sobre un secreter al lado izquierdo de la vieja sala. Tomé el candelero y alumbré las cabezas con delgados cuellos. Las observé un momento. Comencé a temblar cuando noté una ligera expresión en la cabeza de la izquierda. Levanté más el candelero y ambas cabezas sonrieron mientras me veían. Se voltearon a ver y se movieron hacia la derecha del mueble, del cual salieron caminando de cuerpo entero, atravesándolo sin hacerle ningún daño. Caminaron con sus cuerpos de roca hasta atravesar la puerta y salir de la posada rumbo a la calle, sin dañar nada. Me quedé inmóvil por el miedo. Jamás me había quedado así, petrificada. Yo parecía la estatua. No podía explicar eso. Me senté en una silla y no supe cómo ni cuándo me dormí, hasta que por la mañana me despertó la anfitriona de la posada. «Hija, buenos días», me dijo al moverme. «¿Qué haces aquí?» «Buenos días, señora. Las estatuas se fueron», le contesté sin pensarlo mucho. «¿Cómo que se fueron?», me contestó incrédula mientras veía que no estaban las cabezas en el secreter. «¿Se metieron a robar?» «No, solo se fueron», le insistí. «No puede», me miró a los ojos y continuó ahora sorprendida. «Válgame, usted es como doña Jimena. Ella podía ver a los espíritus, pero ya murió hace un año. ¿Sabe? Ya hace tiempo que nadie venía a hospedarse aquí. Decían que les daban miedo las estatuas». «Pues a mí también», le dije mientras sentía escalofríos otra vez. «No, hija,
Las ahuyentaste, te lo agradezco. No creo que vuelvan, me dijo tranquila. Eso espero, que nunca vuelvan, le contesté con esperanza. Al mediodía, pensaba partir rumbo a Zacatecas, pero tal vez antes haría una visita a la casa de la familia de doña Jimena. Estoy de vuelta contigo. Una mujer que podía ver cosas del más allá, como Max Kakena. Si quieres saber quién fue doña Jimena, haznoslo saber en los comentarios. Recuerda darle like. Yo soy Victoria Sí, y nosotros somos el proyecto Privia Salva. Hasta la próxima historia. Chao.